Muy buenos días, doctora Doris Gerí, ¿no? Doctora Mónica Puertas, decanos, jefes de departamento, jefes de carrera, coordinadores, docentes, administrativos y público en general. Es un verdadero honor compartir con ustedes este espacio de diálogo académico, aquí en nuestra universidad, donde el pensamiento crítico, la investigación y la formación humana convergen para transformar realidades. Es un espacio de reflexión y compromiso sobre un tema fundamental como es la calidad educativa. Dialogar sobre calidad educativa en el ámbito universitario es sin duda una tarea compleja pero urgente. La universidad no solo forma profesionales, sino forma ciudadanos críticos, creativos y comprometidos, líderes, científicos y pensadores, que dan forma al presente y futuro de nuestra sociedad. Hablar de calidad en la educación no es simplemente hablar de resultados, sino es preguntarnos para qué, para quién y cómo educarnos. En este momento, la universidad está llamada a asumir un rol protagónico, no solo como institución que transmite conocimiento, sino como agente que lo transforma y lo pone al servicio del bien común. La calidad educativa desde la universidad debe ser entendida como un proceso colectivo, continuo y ético, como un camino en constante construcción. Se trata de garantizar procesos significativos de aprendizaje y transformadores. Uno de los grandes retos en calidad educativa es contar con docentes bien formados, reconocidos, motivados en su desarrollo profesional continuo, actualizando conocimientos, creando redes de colaboración y liderazgo pedagógico. Los retos que serán compartidos el día de hoy deben llamarnos al optimismo, ya que la educación transforma vidas. Son los docentes quienes pueden sembrar esta esperanza. Por ello, este encuentro no debe ser solo un espacio de diagnóstico, sino una plataforma de compromiso. Que cada uno de nosotros, como docentes, estudiantes, investigadores o gestores o administrativos, se lleve de aquí una convicción renovada. La calidad educativa se construye. Y se construye con diálogo, con pensamiento crítico y con responsabilidad compartida. Muchas gracias. Muy bien. Entonces damos inicio a nuestro evento. Miguel, ¿sí? Vamos. Muchas gracias. Luego de las palabras de nuestra vicerrectora académica Gloria Armester, vamos a empezar con la mesa de hoy. Primero, contarles un poco cómo va a ser la dinámica, ¿no? Vamos a tener dos presentaciones y luego vamos a pasar a dialogar a partir de unas preguntas y de las preguntas del público. Ahora todos pues observarán que teníamos preparados tres ponentes para este encuentro, pero estamos menos personas de las programadas, ¿no? Entonces empiezo señalando que la magíster Tatiana Valencia, directora del Centro Maíz y del centro, que es el Centro para el Aseguramiento del Aprendizaje de la Javeriana de Cali, no nos va a poder acompañar el día de hoy porque lamentablemente en esta semana su padre, ¿no?, ha fallecido y ella está en ese proceso de duelo, ¿no? Nos ha pedido, por supuesto, que la disculpemos y creo que hay que, pues, respetar ese proceso. Espero que tengamos oportunidad para dialogar con ella más adelante, pues tiene una experiencia muy valiosa que nos hubiera gustado presentar ahora, pero que presentaremos seguramente en otros espacios. Dicho eso, quiero pasar a presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy, ¿no?
Vamos a tener primero las palabras de Mónica Puertas. Ella es PhD en Ingeniería Industrial por la Universidad de University of South Florida de Estados Unidos. Es Master of Science en Ingeniería Industrial por la Universidad de Puerto Rico e Ingeniería Industrial por la Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con estudios de posgrado en Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental en la Universidad de Reutlingen, Alemania. Voy a hacer el esfuerzo. Auditor interno y gerente de la calidad de la Sociedad Alemana para la Calidad en Alemania. Auditor líder ISO 9001 IRCA por TÜV Rheinland de Perú. Cuenta con 26 años de experiencia en enseñanza, auditoría y consultoría de sistemas de gestión de la calidad y ambiental, incluyendo el ISO 9001, 14001, ISO 21001, ISO 7101, ISO 15189 e ISO IEC 17025. Así también cuenta con experiencia en modelado y optimización de procesos en salud y análisis de datos clínicos para la Universidad de South Florida en Estados Unidos. Y el Veterans Affairs Hospital de Estados Unidos también. Es docente en temas de gestión de la calidad, mejora continua, control de calidad estadística y análisis de datos. Ha sido evaluadora del Premio Nacional a la Calidad en el Perú del International Team Excellence Award de la American Association for Quality y es directora técnica del Quality Sustainability Award para América Latina. Estoy repitiendo, ¿no? Ya me mareé. De la International Academy for Quality. Perdón, estoy sufriendo sobremanera con el otro idioma. Mil disculpas. Actualmente es directora adjunta de Contenidos y Desarrollo Estratégico en el Instituto para la Calidad de la PUC. ¿Sí? Luego de las palabras de la doctora Mónica Puertas, vamos a tener las palabras de la doctora Doris Gerí, quien es doctora en Ciencias de la Educación por la PUC, actual jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de Música, primera universidad de naturaleza artística en evaluación final para su licenciamiento. Cuenta con posgrado en acreditación, evaluación y certificación de la calidad educativa, especialización en proyectos educativos y cultura de paz por la PUC, así como en la implementación de normas técnicas ISO 21001, 2018 por ENSAN, para la implementación de sistemas de gestión en organizaciones educativas. Paz directora de la Red Nacional de Colegios de Alto Rendimiento, del Minedu, evaluadora externa de CINEACE, asesora y consultora educativa en procesos de gestión de calidad y currículo para la educación superior. Además, ha sido asesora de nuestra casa de estudios en relación a la definición, desarrollo y evaluación de las competencias y en ese sentido ha sido parte de esta gran transformación que va viviendo la universidad con el desarrollo de sus nuevos planes de estudio, con una propuesta muy sólida por competencias. Bien, dicho eso, pasamos entonces a las palabras de Mónica Puertas. Buenos días con todos, es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir algunas de mis experiencias que tengo en educación. Como comentó Pablo, trabajo en la Universidad Católica desde hace 30 años, vamos a cumplir, en el Instituto para la Calidad, y me he dedicado al área de calidad toda mi vida desde que egresé de la misma universidad. He tenido la grata posibilidad de poder dictar en otros países y eso me ha ayudado mucho a poder entender también el trabajo con los alumnos y las diferencias que hay con respecto
al público, de alguna manera, que nosotros tenemos en aula, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, o en mismo Centroamérica, que en Puerto Rico también tuve la oportunidad de dictar. Y bueno, voy a compartir con ustedes mi experiencia en calidad y lo que vemos en la universidad, lo que veo con los alumnos. Nosotros tenemos muchos programas de formación continua y también maestrías en las cuales yo coordino de manera académica. Adelante, por favor. Vamos a hablar hoy día de lo que es el marco general de la gestión de la calidad. Dentro de la calidad educativa, tenemos que pensar primero en la gestión de calidad, pero para pensar en la gestión de calidad, a todos nos tiene que quedar claro qué implica gestionar la calidad en una institución. Muchas veces nos olvidamos o pensamos que son ciertos aspectos nada más. Sin embargo, gestionar la calidad implica 4 aspectos importantes. Primero, planificar. La planificación de la calidad es súper importante. Ahí viene el tema del diseño, la parte principal o fundamental de los programas educativos que nosotros diseñamos, ¿verdad? La planificación de la calidad. Ese es un punto importante en la gestión de la calidad. Otro punto importante es el control, es decir, qué actividades hacemos nosotros para controlar la calidad dentro de nuestra institución. No podemos olvidar, muchas veces, ese es el punto a veces más importante, ¿verdad? Y nos olvidamos de planificar, pero tenemos 2 aspectos más que considerar, y es el tema de aquellas actividades adicionales que nosotros hacemos para poder estar seguros que hacemos las cosas bien, para dar confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Y eso se llama aseguramiento de la calidad. Es otro término, pero es un término dentro de la gestión de la calidad. Y el último, pero no menos importante, es la mejora de la calidad, ¿verdad? Nada hacemos con nosotros con establecer, planificar actividades, el realizarlas, el hacer control sobre esas actividades, el hacer otras actividades para asegurarnos que lo hacemos bien, si no mejoramos, ¿verdad? Entonces es importante también la mejora. Y esos 4 verbos, esas 4 actividades son lo que es la gestión de la calidad y cualquier modelo de gestión de calidad a nivel internacional trabaja. Entonces veamos ahora cuáles son, como ven ustedes allí, ¿verdad? La ISO 21001. ¿Por qué hablo de esta norma? Porque es la norma base sobre gestión en organizaciones educativas y es un modelo internacional. Como ustedes saben, esta norma fue elaborada o salió publicación en el año 2018. Sin embargo, las instituciones educativas que trabajábamos antes con calidad, lo que hacíamos era implementar modelos o bien el ISO 9001 o modelos similares, modelos de excelencia como el Malcolm Baldrige o el FQM, y trabajábamos los modelos de acreditación, ¿verdad? Que los modelos de acreditación se centran en el tema de las competencias y en el desarrollo de las competencias. Sin embargo, los modelos de gestión de calidad se centran no en las competencias directamente, sino se centran en cómo gestionamos todo, ¿verdad? Cómo hacemos para que nuestros alumnos tengan una educación buena, útil, que sea útil para ellos, para las comunidades a las que van a trabajar, a las empresas o a las instituciones donde van a ir y para nuestra comunidad como tal. Entonces, implementar un sistema o un modelo de gestión tiene esos beneficios que vemos allí. El tema de la estandarización, ustedes saben porque están en ese proceso, ¿verdad? Estandarizar las actividades lo que ayuda es a que tratemos de hacer las cosas por lo menos con la mínima valla, ¿sí? Muchas veces los docentes cuando hablamos de estandarización dicen, me van a quitar mi libertad de cátedra. Eso no es cierto, eso no es cierto. El docente aporta con su experiencia, aporta, como digo yo, con su sal y su pimienta, trae los ejemplos de su experiencia, trae su día a día y de alguna manera interactúa con los alumnos y vuelca esas experiencias y esa interacción para que se genere el aprendizaje, ¿no es cierto? Sin embargo, necesitamos que haya un mínimo de cosas estandarizadas, asegurarnos que los alumnos que van a clase, cuando tenemos 5 clases, ¿verdad? Y 5 profesores diferentes quizás, lleven por lo menos lo mismo, la mínima valla, asegurarnos que los productos de aprendizaje que se utilizan en clase sean los mismos para que se generen por lo menos las mínimas competencias que queremos desarrollar. Entonces, a eso se refiere la estandarización, en los procesos académicos y en los procesos administrativos con mayor razón, para que los alumnos sean atendidos de la misma manera, para que la gestión docente se haga de la misma manera, la gestión de la matrícula, etc. Entonces, la estandarización todos sabemos que es importante, ¿verdad? Y eso no quiere decir que hagamos las cosas iguales todos, eso no es cierto. Otro aspecto importante es la mejora continua. Los modelos de gestión exigen mejorar. Es decir, yo tengo que demostrar que de alguna manera tengo mecanismos, ¿verdad? O he identificado mecanismos en mi institución educativa para mejorar. Y por eso son buenos, porque me ayudan a mí, me fuerzan de alguna manera a mejorar y no solo a estancarme.
Luego, el tema de la satisfacción. Todos los modelos se orientan a la satisfacción del cliente. El modelo 21001 no solo habla de la satisfacción del cliente, nos habla de los estudiantes y de los otros beneficiarios. ¿Quiénes son esos otros beneficiarios? ¿Quiénes se benefician del trabajo que nosotros hacemos? ¿Verdad? ¿Quiénes son? La sociedad en su conjunto, las organizaciones donde van a trabajar nuestros alumnos, ¿verdad? Ellos se benefician de lo que nosotros hacemos como servicio educativo, de la formación de los profesionales que tenemos. Entonces, eso es importante, la orientación a satisfacer necesidades, y no solo de los otros beneficiarios orientados a las empresas, ni pensando en un beneficio económico. Hablamos del desarrollo personal, hablamos del desarrollo profesional del alumno, y hablamos también del desarrollo de las organizaciones donde van a trabajar nuestros alumnos. Pero les hemos preguntado a esas organizaciones qué esperan de nuestros alumnos. Nos hemos puesto a pensar realmente dónde, y justo vamos a hablar de los retos ahorita. ¿Okay? Y el otro tema son los resultados. Entonces, cualquier modelo de gestión, independientemente que sea el modelo 21001 o el que ustedes ya tienen, tiene que orientarse a resultados. Si no medimos, acá los ingenieros somos, ¿verdad? Si no medimos, no sabemos cómo estamos. Si no tomamos acción, no vamos a cambiar. Y si no volvemos a medir, no sabemos si las acciones fueron buenas o fueron malas. Entonces, es importante el poder basar nuestras decisiones en resultados. Y esos son los principios que de alguna manera podría tener cualquier modelo de gestión, sin ser un modelo 21001, 9001, sino un modelo de gestión de calidad. ¿Ok? Adelante. Como vieron ahí en las barras interiores, todo eso nos llevaba a ¿qué cosa? A poder dar acceso a mejores oportunidades a nuestros estudiantes y también asegurarnos la sostenibilidad. Si nosotros no mejoramos, si nosotros no orientamos las carreras a las necesidades de nuestro país, de nuestra región, de nuestro contexto, ¿cómo vamos a ser sostenibles? ¿Verdad? Nuestros alumnos se van, nuestros profesores se van, si no hacemos una buena gestión docente, si los profesores no ven una línea de carrera en nuestra institución, probablemente se vayan a otra institución. Entonces, las personas que trabajamos en la institución educativa tenemos que sentirnos orgullosas de lo que hacemos y saber que nuestro trabajo tiene importancia y un efecto significativo en la educación de los muchachos que vienen a nuestras aulas. Y por eso es importante esta actividad. El primer reto que vemos allí, ya se los comenté un poquito, ¿verdad? Hemos identificado claramente quiénes son nuestras partes interesadas, sabemos qué espera la SUNEDU de nosotros, qué espera el ministerio de nosotros como institución educativa, qué esperan los padres. Aún en nuestro país, nuestros alumnos muchos participan porque sus padres los están, ¿verdad?, solventando los estudios. No es como en otros países donde probablemente los alumnos son los que buscan la educación. Muchas veces los padres, les hemos preguntado a los padres qué esperan de nosotros, les hemos preguntado a las organizaciones donde van nuestros alumnos qué esperan de nosotros. Si formamos ingenieros, ¿qué esperan de los ingenieros de hoy, ahora en el Perú? Si formamos educadores, ¿qué esperan de los educadores? En función a cada carrera particular, habrá que pensar qué necesita nuestro país, ¿verdad?, para poder mejorar nuestra currícula y que nuestros alumnos sean competentes, sean capaces de generar esa parte autodidáctica, que sean críticos, que tengan ese pensamiento crítico que nos interesa y que puedan elaborar sobre lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, hemos identificado claramente, ese es el primer reto. Todos los modelos de gestión lo primero que dicen es, analice su contexto, tómese la fotografía y evalúe dónde está parado usted como institución educativa. Estoy en Lima, estoy en el norte, estoy en el sur, estoy en otro país, estoy en una región donde cómo se ve la educación dentro de la región, ¿verdad? Entonces, hay que analizarse y poder entender esas partes interesadas que todos los modelos dicen, partes interesadas relevantes. No quiere decir que yo tenga que fijarme en todos, pero sí tengo que fijarme en todos aquellos que tienen incidencia en mí, afectan a mi institución o yo los afecto con las actividades que realizo. Entonces, es importante el poder identificar esas partes interesadas y las necesidades de esas partes interesadas. En función a eso, ustedes pueden diseñar sus programas académicos para lograr las competencias que necesitan en sus alumnos. Sigamos. Otro reto importante. ¿Cómo convencemos a las autoridades que un modelo de gestión puede ser beneficioso? ¿Cómo convencemos a las autoridades de que la gestión de calidad es importante y que es tarea de todos, no solo del área de calidad? Siempre dicen el coordinador de calidad que lo vea. El coordinador de calidad es quien tiene que coordinar, dar lineamientos, pero la calidad o la gestión de la calidad la trabajamos todos.
cada uno dentro del trabajo o la función que realiza en la institución educativa. Entonces, ¿cómo hacemos de alguna manera para poder convencer a nuestras autoridades, a quienes tienen la voz de decisión, ¿verdad?, de cambiar una currícula, de que tienen la voz de decisión, de crear de repente una carrera nueva, porque tenemos las capacidades para ofrecer una carrera nueva? Sí, y es una carrera interesante, una carrera necesaria de repente, no existen muchos profesionales en esa área. ¿Cómo analizamos todo eso y cómo convencemos a nuestras autoridades? La única forma es que ellos vean algo positivo, ¿verdad? Entonces tenemos que poder enseñarles que el modelo de gestión lo que va a ayudar es hacer esa institución sostenible en el tiempo, a que pueda mejorar, a que pueda identificarse con sus alumnos y que pueda trabajar de manera que los alumnos, ¿verdad?, desarrollen las competencias que necesitan. Hemos identificado a los alumnos, ¿verdad?, a nuestros alumnos, ¿cómo son? ¿Tenemos claro cómo son nuestros alumnos? Los modelos de gestión hoy en día y la norma 21001 habla de las necesidades especiales de educación. No me estoy refiriendo a discapacidades únicamente. Ojo, estas normas o estos modelos no hablan de discapacidades, puede haber sobredotación, pero puede haber necesidades importantes que tienen nuestros alumnos. No sé si ustedes tienen alumnos de beca 18. Nosotros en la universidad tenemos alumnos de beca 18. ¿Cómo viene ese joven? Yo tengo justamente ahorita un practicante de educación de beca 18. ¿Cómo viene ese joven? Viene a ser el número 1, ¿verdad? O el que está en un puesto elevado, en su región, en su escuela, ¿verdad?, que puede ser en el norte, puede ser en la Amazonía. Viene a una ciudad como Lima, una ciudad con muchos millones de habitantes, viene a una universidad como es la Universidad Católica, que tenemos de todo, ¿verdad?, multivariada totalmente la universidad, y llega y se encuentra con muchos niños, o jóvenes, ya no digo niños, ¿verdad?, que probablemente sean igual o mejor que él o ella, y estos muchachos viven solos porque no vienen los padres a acompañarlos, vienen a vivir solos. Necesitan un soporte. ¿Esa es una necesidad especial? Sí. ¿Ese es un ejemplo? Sí, pero no es el único ejemplo. Tenemos muchachos que tienen los padres enfermos, en la pandemia todos tuvimos eso, ¿verdad? Tuvimos muchos alumnos que tuvieron necesidades especiales, pero existen alumnos que podrían tener, olvidémonos de una pandemia, los padres enfermos, alumnos que podrían tener alguna necesidad particular. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es poder darles soporte, y eso es lo que se exige en estas normas. Yo les comento algo muy particular. Cuando fui docente hace muchos años en Estados Unidos, existía un área dentro de la universidad, un área que se encargaba de estas necesidades. No existía la norma 21001, estoy hablando muchos años atrás. Sin embargo, cuando comencé a dictar, de pronto me llegó un correo, ¿verdad?, donde se presentaba el área y me decía, usted tiene en este salón estos alumnos con estos problemas, y me daban pautas de lo que tenía que hacer, por ejemplo, darles mayor tiempo de asesoría o fuera de los horarios que estaba en mi sílabo, ¿no? Mi sílabo decía martes y jueves de 3 a 5. Ok, por favor, dele más tiempo a estos alumnos. Tenía un alumno, por ejemplo, y se los comento, un alumno mayor que estaba llevando una segunda carrera. El alumno mayor tenía problemas en la columna, no podía estar parado, no podía estar sentado mucho rato. Y mi clase era larga porque yo enseñaba probabilidad estadística. El alumno me pedían que le permitiera que estuviera dando vueltas atrás de mi aula, dando vueltas todo el tiempo porque no podía estar sentado. Y además me pedían que les diera 50% más de tiempo en el examen o algo por el estilo. Lo que les estoy dando es un ejemplo que sin existir esta norma, existía un área que se centraba en esas necesidades. Tenía otro alumno que sus padres estaban presos, ¿verdad? Y también tenía que darle soporte. Eso era institucional, y eso es lo que se espera que hagamos de manera institucional. Yo hice eso hace 30 años cuando comencé a dictar y tenía los alumnos de estadística aplicada. En la Universidad Católica, los que llevaban estadística aplicada iban a trica, no sé si ustedes conocen la palabra, pero los que van a tercera los votan si no aprueban en la tercera. ¿Qué hacíamos los profesores de estadística de ingeniería que dictábamos? Inmediatamente, ni bien empezábamos el curso, mirábamos todos los alumnos que estaban en trica, porque sabíamos que había muchos que estaban en trica en ese curso. Mirábamos a los alumnos, identificábamos cuáles eran y tratábamos de acercarnos a ellos para conversar, para ayudarnos. Porque un alumno que lleva por tercera no necesariamente es porque es un alumno que no sabe. El alumno puede haber tenido la primera vez problemas particulares, no rindió los exámenes o lo que fuera, y también una segunda vez. Uno no sabe exactamente por qué. Entonces, a lo que voy es que institucionalmente, no de manera aislada, como el ejemplo que yo les digo de los profesores que éramos de estadística, institucionalmente hay que poder gestionar ese soporte psicológico, soporte emocional, soporte psiquiátrico a veces a nuestros alumnos también hay que darle, ¿no?
Y el ejemplo que les di de beca 18 es lo más nuevo, ¿no? O sea, eso tenemos todos los días, el tema de beca 18. Yo con mi practicante, justo, yo estoy preocupada porque veo que no come, por ejemplo, cosa por el estilo, y le digo, ¿tú en qué momento estás almorzando? Y luego le pregunté, ¿cómo crees que es tu trabajo? Y me dijo, creo que bien, pero creo que me falta comunicarme con más gente. El mismo muchacho se daba cuenta que le faltaba comunicarse, ¿correcto? Y esos ejemplos particulares. Ahí, como ustedes ven, los alumnos con necesidades especiales, como bien dice la norma, lo que está ahí en verde, es cualquier alumno que en algún momento necesite soporte, independientemente, como decía, si es una discapacidad, si es una sobredotación, un problema psicológico, un problema particular. Y que nosotros seamos capaces de brindar, ¿verdad? Y hacer cosas como cambios en el diseño, cambios en la evaluación, para permitir que esos alumnos también tengan posibilidades de desarrollo profesional en nuestra casa de estudios. Y, por ejemplo, realizar adaptaciones, como ustedes ven ahí, ¿no? Adaptaciones que podamos hacer con respecto a la evaluación, como me pedían a mí, y me pedían que les diera 50% más, y cuando era, por ejemplo, tuve una vez un alumno que tenía que darle el doble de tiempo, pues no me pedían de que yo me quedara, pues si el examen demoraba 2 horas o 3, no me pedía que yo me quedaran 6 horas, ¿no? Sino, esta área se encargaba de tomarle la evaluación y luego me daba la evaluación a mí para yo corregirla y transmitirla, ¿no? O sea, estaba organizado. Adelante. Otro reto importante que destaco de los modelos de gestión es este que vemos aquí. Hemos identificado riesgos y oportunidades, ¿verdad? Muchas veces planificamos, pero hay cosas que ocurren a lo largo de esa planificación que interrumpen que logremos nuestros objetivos. Y eso es justo lo de todos los modelos de gestión, no solo en calidad educativa, en cualquier modelo de gestión. Hay que identificar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de riesgos? Cambios en las leyes educativas, ¿verdad? Cambio de rectorado, puede ser en ciertas instituciones, sobre todo en las instituciones del Estado, cuando hay cambio rectoral, hay cambio total a veces, ¿verdad? Y las directivas que estaban establecidas, pues, terminan simple y llanamente en blanco. No siempre hay continuidad de las actividades buenas que se realizan. Entonces, tenemos que evaluar esos riesgos. ¿Qué ocurre? ¿Qué podría ocurrir que pudiera interrumpir el logro de mis objetivos? Y no solo de mis objetivos educacionales. Hablamos también de los objetivos que tienen que ver con procesos administrativos. Nada ganamos con que desarrollamos las competencias, ¿verdad? El profesor administrativamente cumple y entrega sus notas a tiempo. Sin embargo, la institución no cumple y no entrega los certificados a tiempo al alumno. Y por eso el alumno pierde la posibilidad de postular a una beca, ¿verdad? Porque no tiene la constancia, porque no tiene el certificado. Entonces, los procesos administrativos y de soporte son importantes también en la calidad educativa. No solo es cómo desarrollamos las competencias en los alumnos, sino cómo brindamos todo el servicio completo. Y cuando hablo de servicio, es, ojo, no solo a los alumnos. Los modelos de gestión hablan, nuevamente, alumnos, otros beneficiarios, partes interesadas. Una parte interesada importante somos nosotros, los docentes, el personal administrativo. Y también tenemos que pensar en nosotros, ¿ok? Adelante. Otro reto importante, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero ¿tenemos los recursos para hacerlo? ¿Contamos con recursos para poder cubrir las actividades que hemos planificado? ¿Tenemos la infraestructura mínima para dar el servicio educativo con lo que nosotros queremos hacer? A veces queremos implementar una nueva carrera, pero no nos hemos dado cuenta del costo que involucra la nueva carrera. O me ha pasado que he visto en instituciones educativas donde ya logramos una donación, excelente, logramos una donación para un laboratorio en ingeniería, pero no nos damos cuenta que el mantenimiento de esos equipos es carísimo, o que hay que hacerlo en el extranjero, o que los materiales, los utilizables que se van a trabajar en ese laboratorio, pues no están a la mano y hay que comprarlos fuera, y sin embargo la donación solo involucraba el equipo. Me da pena, pero yo he visto equipos en instituciones nacionales donados, ahuesándose, digámoslo así, porque no hay cómo ponerlos en práctica. Entonces, es importante el poder buscar los recursos, ¿no? El soporte que podamos tener para poder hacer las cosas que queremos hacer. En ese caso, los recursos necesarios, fíjense lo que dice la norma, antes de pasar a este punto. Fíjense lo que está en verde. Dice, los recursos necesarios, fíjense, para 3 cosas. El involucramiento y satisfacción ¿de quién? Del estudiante con las actividades que les ayuden ¿a qué? A su aprendizaje. Segundo, dice, el involucramiento y satisfacción ¿de quién?
del personal de nosotros, tanto administrativo como docente. ¿Pero desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que nos involucre mejorar nuestras competencias para mejorar el aprendizaje. Y el último punto que este modelo de gestión pone es el de la satisfacción ¿de quién? De los otros beneficiarios. ¿Cómo están satisfechos esas organizaciones donde van nuestros alumnos, verdad? Pero en términos de qué, fíjense lo que dice, mediante actividades que contribuyen ¿con qué? Con los beneficios sociales del aprendizaje, lo que nosotros logramos que nuestros alumnos más adelante logren en las instituciones donde trabajan, ¿verdad? Que puedan aportar realmente. Entonces, esos beneficios son importantes y por eso tenemos que buscar los recursos para lograr esos tres ámbitos. Y asegurarnos, obviamente, la competencia, ¿no? La competencia del personal que trabaja, no solo personal docente, sino también personal administrativo. Nada ganamos nuevamente con tener una plana docente excelente si administrativamente tenemos deficiencias. El soporte administrativo es importante en el servicio educativo y en la calidad que podamos ofrecer a los alumnos. Como le decía, un alumno que termina la carrera pero luego viene a pedir un certificado y no está y por eso no puede atender una necesidad, ese es error nuestro también, ¿no? ¿Ok? Adelante. Ok, otro reto importante. Fíjense, contamos con mecanismos para diseñar adecuadamente nuestros programas considerando a todas esas partes interesadas. ¿Qué hacemos cuando hacemos el diseño curricular? ¿Quiénes participan? ¿Un equipo? ¿Un comité? ¿A quién preguntan? ¿Hacemos un estudio de mercado? Le preguntamos a los alumnos que han egresado qué opinan de lo que han aprendido, si son capaces de poder utilizar lo aprendido en las empresas donde trabajan, en las organizaciones. ¿Qué hacemos al respecto? Eso es importante, que podamos nosotros pensar realmente qué estamos desarrollando, qué tipo de competencias en nuestros alumnos. Les preguntamos a ellos, les preguntamos también a los empleadores qué opinan, les preguntamos o no les preguntamos. Entonces tenemos que pensar en cómo nos organizamos y qué mecanismos tenemos para lograr este input, de tal manera de que los diseños curriculares y la renovación o los cambios en los diseños curriculares realmente cubran esas necesidades de las partes interesadas. A veces parece sencillo y uno dice, sí, sí lo hacemos, pero ¿a quiénes le preguntamos? Ah, bueno, es el comité directivo que se encarga de hacer el diseño curricular. Sí, pero ¿a quién le pregunta ese comité directivo? No, es que es la experiencia de ellos. La experiencia, sí, pero la experiencia académica. Lo que necesitamos es un input empresarial, la experiencia de fuera. ¿Qué opina el de fuera cuando nuestros alumnos van y trabajan ahí? ¿Tienen criterio, tienen pensamiento crítico? ¿Son capaces de hacer las cosas o no son capaces? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué mecanismo tenemos para lograr eso? Lograr adaptar nuestro diseño curricular lo mejor posible y luego de un buen diseño de curricular, que es la base, obviamente la capacitación de nuestros docentes para que puedan evaluar por competencias, para que puedan hacer trabajos donde hagan evaluación por competencias y podamos ver exactamente qué capacidades se están desarrollando en los alumnos. Aquí el único punto adicional que quiero tomar en cuenta es nuevamente los requisitos que las normas o los modelos de gestión pide, que son para necesidades especiales de educación. Aquí nos piden que tengamos flexibilidad en el diseño curricular, en las formas de evaluación, por ejemplo, como ya lo comenté, ¿sí? Y que se trabaje con actividades que nos permitan controlar, ¿verdad?, ese diseño, controlar esa verificación o validar lo que estamos haciendo con algún mecanismo que sea útil y que lo podamos comprobar. Adelante. Ok, otro reto importante con respecto a la gestión de calidad. ¿Cómo medimos las cosas? A veces las instituciones creemos que por tener un tablero y tener muchos indicadores, ya hacemos bien las cosas. Tener muchos indicadores lo que genera es costo, tiempo de la gente. Debemos buscar aquellos indicadores que no son útiles, ya sea porque son indicadores que el ministerio de repente nos pide, ya sea porque son indicadores, bueno, que lo necesita alguna otra entidad, pero realmente debemos medir aquello que nos aporta valor. Muchas veces nos olvidamos del aporte de valor y creemos que teniendo una tabla de indicadores grande ya hacemos bien. Debemos controlar lo que necesite controlarse. Hay procesos en instituciones que están muy buenos y no necesitan mayor control, sin embargo tenemos 5 indicadores ahí, ¿no? Y tenemos personas que están haciendo la contabilidad, porque no es automático de repente, que están contando esos indicadores y no es necesario.
Entonces, ustedes tienen que enfocarse. En calidad no dicen que tenemos que tener muchos indicadores. Más aún, ningún modelo de gestión habla la palabra indicadores, habla planeamiento estratégico. Ningún modelo de gestión pone esos términos. Esos términos son los que utilizamos nosotros. Entonces, indicadores, los mínimos necesarios que me ayuden a controlar mi proceso. Quizás en un proceso inicial necesite 5 indicadores, pero luego en el tiempo está tan bien estandarizado, el equipo está tan bien entrenado, que necesite 1 quizás. Y pueden ser indicadores de resultados o pueden ser indicadores del proceso, ¿verdad? Tengo que evaluar qué cosa es lo que estoy midiendo, porque medir por medir no me ayuda, más que desgasta a las personas. Más aún cuando medimos muchas cosas y la gente ve, miden mucho pero no hacen mucho, dicen, ¿no? Porque no ven los resultados. Dicen, hay muchas mediciones pero no veo acciones. Entonces es importante que haya coherencia entre lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que demostramos. Ok. Y este reto importante, el final, que tiene que ver con la mejora, ¿verdad? Nuevamente, la palabra mecanismo. ¿Qué hacemos para mejorar? ¿Buscamos corregir los errores, nada más? ¿O buscamos oportunidades de mejora? Parte de eso es el análisis de riesgos y oportunidades que todos los modelos de gestión piden. ¿Qué hacemos para mejorar? Nos sentamos, tenemos lecciones aprendidas. ¿Qué hacemos cuando mandamos a un docente a que vaya a un congreso? Por ejemplo, yo voy a ir a presentar al ACSEI, seguro, bueno, no sé si alguno participe, voy a presentar en julio el ACSEI. ¿Qué hace la universidad o qué hace el Instituto para la Calidad? ¿Qué hacemos para que cuando alguien va a un congreso no solo aprenda y genere conocimiento para él o ella, sino que eso revierta a la institución? Hacemos que presente a sus pares, hacemos que nos cuente qué cosas son las nuevas formas de evaluación que ha aprendido. ¿Qué hacemos para que ese conocimiento se mantenga en la institución? Todos sabemos que el conocimiento, ¿verdad?, de alguna manera se transmite a través, muchas veces, de documentos, o perdura en el tiempo a través de los documentos. Los procedimientos que ustedes tienen los creó alguien lo inventó de su experiencia, y ese conocimiento se plasmó ahí. Entonces, las cosas buenas que ustedes traigan cuando aprendan y vayan los profesores a congresos, a otras conferencias, esas cosas buenas las van a plasmar nuevamente, ¿verdad?, en esos procedimientos. Hagamos o tengamos mecanismos para que ese conocimiento se quede en la institución y sea bueno para la institución. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para mejorar? Uno de los mecanismos es lo que estoy comentando, ¿no? El poder llevar ese conocimiento que revierta a la institución. Otro de los mecanismos comunes son poder ver los errores. ¿Qué pasa cuando vemos nuestros errores? ¿Los comunicamos? ¿No los comunicamos? ¿Los tapamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el análisis de acciones, verdad? De no conformidades, que le llamamos los auditores. ¿Cómo hacemos cuando tenemos problemas? Digo yo, cosas sencillitas. ¿Qué hacemos? ¿Se registra o no se registra? A veces hay cosas que ocurren en una unidad, dentro de la misma institución educativa, que las otras unidades ni se enteran. Si hubieran sabido, pudieran haber previsto algo, pero no lo hacen porque no saben. Simple y llanamente el problema es de comunicación. Yo he auditado durante muchos años de mi vida y la gran mayoría de las no conformidades vienen por problemas de comunicación, por problemas administrativos, no porque la gente no quiera hacer bien las cosas, sino porque no tenemos mecanismos de control o porque no tenemos o tenemos un proceso tan complicado que lleva al error. Entonces, mucho cuidado con eso. Los mecanismos que tenemos para mejorar, tenemos que establecerlos formalmente en la institución educativa. Si es iniciativa propia de un docente o de un grupo de docentes, esos docentes se van y esa iniciativa se quedó en el aire. Solo queda aquello que es estandarizado o puesto de manera escrita, de alguna manera, o establecido como una política dentro de la institución educativa. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto. Por eso que las normas todas piden que identifiquemos los problemas, las no conformidades, que tomemos acciones, que se comunique, que verifiquemos que son eficaces, porque a veces tomamos acciones pero no sirven, ¿verdad? Y simple y llanamente por llenar un registro. Olvídense, el registro no sirve para nada si es que no hay efectividad. Entonces, es importante que ustedes puedan también hacer ese análisis cada cierto tiempo. Nadie dice que se reúnan todos los meses a ver las no conformidades o los problemas, pero establezcan una periodicidad. Ya es un punto de partida el tener que reunirse de repente cada trimestre o cada semestre para ver cómo nos fue en el semestre anterior, qué cosa es lo que ocurrió, ¿no?, cuáles son los problemas que hubieron, comunicar a los que pudieran estar involucrados y a los que podrían tener un efecto o un problema similar y comunicar qué se hizo, qué hicimos de bueno para solucionar esto, para que otros lo tengan en mente también. Entonces, a veces las réplicas no se hacen y eso es justamente lo que no permite que una institución mejore, ¿no? Seguimos.
Y con esto yo termino los retos principales que para mí genera un modelo de gestión para las instituciones educativas, donde generalmente pensamos que tenemos ese control, pero no lo tenemos. Entonces, es importante, ya como conclusión para cerrar la presentación, que gestionar la calidad en una organización implica muchas cosas, implica integrar muchos requisitos, implica integrar necesidades del alumno, del docente, del administrativo, de las empresas donde van nuestros chicos, ¿verdad? Implica integrar todo eso de manera que podamos generar algo positivo para el desarrollo de nuestros alumnos, para el desarrollo de la institución y para el desarrollo de la comunidad. Eso es muy importante. Y enfrentarnos a estos retos, como vemos ahí, y lograr implementar el sistema efectivo, debería ser parte pues de los objetivos y del compromiso de cualquier institución. No hablo de certificarlo, no hablo de acreditarse, hablo simple y llanamente de pensar en implementar algo que sea útil para nosotros como institución, de lo que vamos a estar orgullosos, para nuestros alumnos, de lo que también vamos a estar orgullosos, y para la comunidad en general. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Puertas y vamos a escuchar ahora las palabras de la doctora Doris Geri. ¿Cómo están? Ya son creo que buenas tardes con todos. Un placer estar en este evento. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es una institución especialmente apreciada por mí. He compartido, como mencionaba Miguel, algunas horas de trabajo con el equipo de calidad y la verdad siempre he encontrado muy estimulante la perspectiva de calidad que manejan y la forma, los procesos, cómo los llevan a cabo en la institución. Entonces, por eso me siento también doblemente cómoda de estar en este auditorio y ver cómo la universidad en estos años ha crecido. He encontrado una UARM mucho más activa, más grande, más empoderada. A veces uno piensa, ¿no? Es las personas, sí, pero también es las dinámicas que se van viendo en una universidad que vive, que bulle, y veo eso, ¿no? Noto eso, la infraestructura también ha sido renovada en los últimos años, entonces muy bien, mis felicitaciones de antemano por todos estos logros en el tiempo. Bueno, en este evento mi mirada va desde la calidad del currículo. Por eso que he puesto ahí claves para una gestión curricular de calidad en programas de educación superior. Entonces, cuando hablamos de currículo, desde la literatura especializada, currículo es un campo de conocimiento. Sin embargo, cuando se habla de manera general, el currículo, a veces dicen la currícula, ¿no? Los currículos, realmente es el currículo. En realidad, como campo de conocimiento hay mucha teoría asociada. Y el currículo es el corazón de una propuesta educativa, formativa, en este caso de una propuesta de formación profesional. Cuando pensamos en currículo podemos irnos por diferentes lados. Yo les digo ahorita, ¿en qué piensan cuando piensan en currículo? Y seguramente alguno está en su cabeza, el plan de estudios, el diseño curricular. Entonces, o el currículo es la formación que damos en la universidad. ¿Qué cosa es el currículo? ¿Qué implica el currículo? ¿Implica solamente las asignaturas, el itinerario formativo, o es todo el conjunto de prácticas que intencionadas o no intencionadas se dan, se brindan, los estudiantes se impactan a los estudiantes y finalmente hay un resultado? Entonces, por eso que Jorge Torres habla de lo que es el currículo oculto, por ejemplo, ¿no? Y desde esa mirada vemos que también hay otros significantes que se van imponiendo. Por ejemplo, el plan de currículo como documento, como un plan de estudios de un programa. El currículo, que en el caso de la educación superior siempre está relacionado con el tema de empleabilidad. Bueno, hacemos un currículo ¿para qué? Para que asegurar inserción laboral, para que los futuros profesionales sean productivos. También
pensamos en el currículo que debe responder a las demandas sociales, a las demandas de los ciudadanos, a las necesidades, como mencionaba Mónica, de las partes interesadas, a las expectativas de ustedes, que son los que están inmersos en este mundo educativo, tienen expectativas, tienen necesidades que atender, y el currículo también está ahí para dar respuesta a ello en medio de un contexto que puede ser muy particular. No puedo hablar del currículo de una manera estándar porque depende de múltiples factores, incluso el currículo para un contexto poblacional, social, regional determinado que tiene variantes en sus consideraciones, como qué se busca en sus grandes finalidades. Y por favor, Miguel, la siguiente. Entonces, cuando hablamos de gestión del currículo, creo que lo más importante es ponernos a pensar y a reflexionar y debatir sobre cuáles son esas grandes finalidades de nuestro currículo, en este caso, digamos, de la UAM. Cuáles son esas grandes finalidades que esperamos concretar a través del currículo, pero con una mirada puesta en el estudiante que va a egresar. Entonces, hay finalidades, ese es el punto de partida, ¿no? ¿Qué cosa espero con estos egresados? ¿Qué perfil de egresado va a aportar la UAM a la sociedad? Porque no es lo mismo un egresado de la UCIL, de la Católica, de la UAM, de la Universidad Nacional de Huancavelica o de la Universidad Nacional de Música. Hay ciertas demandas, pero también intereses que entran en juego al momento de plantear una propuesta formativa y que generalmente está plasmada desde el modelo educativo. Hay grandes intencionalidades, grandes propósitos. Hay como un sello particular de cada institución educativa que le imprime a sus estudiantes. Por lo tanto, cuando uno en el mundo ya laboral encuentras perfiles profesionales, es fácil distinguirlos, ¿no? Dicen, este es sello Católica, este es sello UAM, ¿no? Este UCIL, la de Lima, y lastimosamente también ese sello particular puede jugar en contra, ¿no? Y en ese sentido a mí me apena mucho, por ejemplo, ver cómo las empresas apartan automáticamente a universidades públicas, ¿no?, que a ciertas universidades privadas que ya solamente por el hecho de haber egresado desde alguna universidad privada de prestigio, vamos a decir así, son los candidatos prioritarios, privilegiados para acceder a una práctica preprofesional. Sobre todo en ciertas carreras, ¿no? Digamos en carreras empresariales, normalmente es así. Entonces al egresado de una universidad pública le cuesta el doble de esfuerzo poder acceder a esas prácticas o a esas posiciones laborales. No es que es imposible, pero el camino se hace más duro. ¿Por qué razón? Puede ser porque ahí hay algo que tiene que ver con la formación, con ese perfil de profesional que se ha declarado, pero no se ha concretado, y entonces se va haciendo una reputación también la propia institución con base en estas decisiones. No solamente son decisiones idealistas de qué cosa queremos, sino después viene justamente en el aterrizaje del currículo y cómo vamos a lograr formar a ese profesional, que dentro del currículo por competencias decimos un perfil que reúne competencias genéricas, competencias específicas, en algunos casos competencias de especialidad. Entonces, ¿cómo garantizamos, ¿no? Ahí ya Mónica ha dado algunas pistas, pero más allá de eso, digamos, hay que posicionarnos también en una perspectiva del currículo. Por favor, siguiente. Aquí antes de, digamos, de compartirles un poco de las perspectivas al momento de trabajar el currículo, quería que veamos dos concepciones, ¿no? Si puedes poner la siguiente, por favor. Ya. Por ejemplo, anterior. Por ejemplo, acá estamos viendo, entonces, para hablar de currículo, primero tenemos que posicionarnos.
qué cosa entendemos por currículo para determinado programa de estudios. Hemos hablado de las grandes finalidades que también tienen que estar explícitas antes de comenzar con todo el itinerario, las asignaturas, la competencia. Tenemos que pensar en esto, ¿no? Es un momento muy especial, sobre todo cuando se trata de creación de carreras. ¿Qué tipo de ingeniero vamos a formar? ¿Qué tipo de médico? ¿Qué tipo de educador? Carreras que tienen alta demanda social y compromiso también, porque ¿quién no pasa por el médico? ¿Quién no pasa por el educador? Y por eso que en estos casos estas carreras están priorizadas para las acreditaciones de calidad. Pero al margen de esto, miren ustedes estas dos definiciones. La primera es de Alicia de Alba, una conocidísima investigadora educativa mexicana y del grupo de ISUE. Entonces, ella dice que el currículo es una síntesis política, cultural y académica. Es un espacio de negociación, de deliberación, de participación. Esos son, digamos, criterios fundamentales al momento de hablar del currículo. En muchos lugares, yo lo he encontrado, es que dicen, vamos a designar, vamos a hacer cambios curriculares. Bueno, vamos a elegir a una comisión. Ya, ustedes se encargan de hacer el cambio. Ya vean si se pagan un curso, si contratan a alguien, pero, a ver, ustedes solucionen el problema y presentan el nuevo plan de estudios. Están hablando de una lógica más bien más instrumentalista, ¿no? Más de solucionar un problema y atender rápido sin entrar en grandes razonamientos que hemos hablado, de estas finalidades que deben ser compatibles con la identidad de la propia institución. Entonces aquí, cuando hablamos de síntesis política, es porque es verdad. ¿Quién de ustedes no ha participado en una reunión curricular y los profesores entran en debates acalorados por defender su curso, por defender la competencia que creen que es válida frente a otra que dicen para qué, si eso ya pasó de moda o no? O qué cosa, hay intereses, desde intereses personales hasta intereses también de poder o políticos, en el sentido ya de la política como la conocemos, ¿no? Entonces, es un espacio de negociación, pero en ese sentido, al ser un espacio que va a tratar de sintetizar y de amalgamar todas las expectativas de los involucrados, siempre tenemos que pensar que todo lo que estamos planteando va a tener un sujeto que va a ser afectado por esas decisiones, y ese sujeto es el estudiante. Entonces, más allá de mis intereses o de lo que yo necesito, ¿no? He presenciado muchas discusiones de verdad de temas curriculares donde, a pesar de haber evidencia de que algún curso ya no va porque o hay que actualizarlo, el profesor lo defiende porque siente que son sus horas, porque siente ya ahí hay otras, digamos, otras motivaciones. No diré ni malas ni buenas, porque cada uno tiene una motivación, simplemente están allí. Y por eso es que cuando se habla de síntesis político, cultural y académica, esta parte de la cultura también entra en juego. Cómo consideramos a la educación, cuál es nuestro rol como docentes, qué prácticas privilegiamos educativas, pedagógicas frente a otras, y también cómo gestionamos, ¿no? Cuál es la mirada en esa gestión del currículo, de lo que hace el docente y cómo nos aproximamos a los estudiantes también. Entonces existen mecanismos. Entonces miren esa definición de Alicia de Alba y la otra definición que nos pone el CINEACE, que de arranque ya es una definición bastante técnica, diría yo, ¿no? Dice, es un documento. O sea, el currículo es un documento. Entonces, allí de plano me están diciendo que al final esto que estamos pensando va a ser aterrizado en un documento. Entonces aquí dice documento académico, pero es producto de un análisis filosófico, económico, social, que contiene, y ahí sale todo lo que contiene, lo que debe contener un plan curricular. Obviamente desde una mirada de acreditaciones, finalmente lo que se juzgan son las evidencias. Un evaluador externo, un auditor, no va a venir a presenciar debates. Eso ya es responsabilidad de las instituciones. Ellos finalmente lo que van a ver es
¿Y dónde está plasmado todas esas grandes intencionalidades que ustedes tienen? Tiene que estar en un documento. Pero hay que ver estas sutiles diferencias porque también nos van dando pista para lo que son las perspectivas del currículo, que no son necesariamente contradictorias, pero que sí tienen que tener algún énfasis, depende de la institución. Entonces, siguiente diapositiva. Y acá vemos las tensiones que se pueden producir cuando se habla de currículo. Hay tensiones, pues hay estas como miradas enfrentadas al momento de hablar de currículo para los programas de estudio. Ahora, no tenemos que entender que estas tensiones son necesariamente oposiciones o excluyentes. Podría ser vistas como una relación de complementariedad. Lo que importa es que estemos conscientes de qué está pasando. Entonces, no es que me posicione en un lado y el otro ya no sirve, sino tenemos que comprender ambas situaciones para poder ver si se complementan, si excluimos, cuál es nuestra mirada. Entonces, una primera tensión es ver el currículo como un proceso, como dice William Pinar, como un proceso continuo, que incluso el currículo, digamos, formalizado a través de estudios que te van a dar una certificación, tiene una duración en un pregrado de 5 años. Pero cada uno de nosotros tiene su propio currículum, es un continuum durante toda la vida, nos vamos formando, ¿no? Entonces, versus ver al currículo solamente pensando en el resultado, en la eficacia. Entonces, ¿cuántos chicos aprueban? ¿Cómo hemos reducido la tasa de deserción? ¿Cuántos acaban en el tiempo estimado de la duración de los años de estudios? O sea, esa data es el resultado y sobre esa data medimos. Pero también podemos ver qué ha pasado en el proceso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el estudiante? ¿Cuál ha sido su cadena de decisiones? Y luego tenemos, por ejemplo, el currículo que puede ser visto como una actividad técnica a la que a veces muchos programas de estudio le dan mucho tiempo a ver cómo redacto la competencia, qué verbo voy a poner adelante, en tercera persona, en primera, qué hago, el verbo, las taxonomías, bueno, a ver, según la taxonomía tal, dice tal cosa, y no se ponen a pensar realmente en cuáles son, por ejemplo, los verbos que necesita la carrera, porque hay verbos específicos para la carrera. Entonces se convierte en una actividad, digamos, el diseño curricular concretamente se convierte en una actividad sumamente técnica, con nomenclaturas, con plantillas, con formatos, con matrices, y por el efecto de llenar la parte instrumental se va decayendo en lo que es el currículo o el diseño curricular en este caso como una actividad más bien reflexiva y comprensiva, porque por aplicar la fórmula para armar la competencia se olvidan de si lo que se está plasmando allí es evaluable, es observable, es alcanzable por los estudiantes, qué implica en términos de toma de decisiones, de recursos, de docentes. No hay una mirada más allá. Entonces ese es un riesgo cuando se adopta una perspectiva técnica a ciegas, sin pensar en lo que es la reflexión y la acción. Tenemos también otras miradas, ¿no? El currículo, ¿para qué? Necesitamos actualizarlo porque dice la ley universitaria, porque tenemos que cumplir y acreditarnos internacionalmente, que no está mal. No está mal, es un reconocimiento a la calidad, es un reconocimiento de excelencia, pero nos quedamos ahí parcializados, ¿no? Currículo para licenciarnos, entonces tenemos que poner todo como dice la SUNEDU. Y versus el currículo para la mejora de la calidad del aprendizaje, porque finalmente todo esto decanta en aprendizaje, en formación de personas. Currículo para los aprendizajes, simplemente los aprendizajes predefinidos a través de una cadena de progresión que implica el desarrollo de competencias y que ya están predefinidos resultados de aprendizaje, que está muy bien porque así tenemos todos una ruta clara por dónde avanzar. Pero más allá de resultados específicos, que está bien que existan, tenemos que pensar también en la formación integral.
en la formación de personas, en la formación de ciudadanos, como lo mencionaba la vicerrectora, también Mónica mencionó, de atender a las necesidades de las personas. Entonces, la formación profesional no está simplemente vinculada a la ejecución de una secuencia de asignaturas, obedezco la malla y como arte de magia me va a salir un perfil del egresado por competencias. Hay actividades que se dan dentro de las universidades, hay proyectos, hay experiencias de aprendizaje de diferente naturaleza que nutren al estudiante y le dan esa formación, sobre todo pensando en eso que no se ve, que no es tan tangible, formación de profesionales éticos. ¿Cómo veo eso? ¿Cómo evalúo eso? ¿Cuál va a ser el control de la calidad de eso? Eso es difícil, ¿no? Entonces es parte de la formación que no está tan visible, pero que se va logrando por la influencia del ejercicio de los docentes y de una mística de trabajo dentro de las instituciones. Eso no significa que yo voy a decir, entonces voy a ver por este lado, no me importa nada de la gestión, porque la gestión ayuda, la gestión, finalmente la gestión de calidad lo que da es un soporte para lograr estas finalidades de formación profesional más integral, pensando en procesos de planificación, también de evaluación, de control, de monitoreo, sin que ya el tema de cuánto monitoreo, cuánto control, como decía Mónica, cuántos indicadores, no me está garantizando nada. O sea, las decisiones las toman ustedes. Lo que importa siempre es tener en cuenta que la centralidad en procesos educativos es la centralidad de las personas. Y las personas son los docentes y son los estudiantes. Si yo desde calidad me pongo a hacer instrumentos donde voy a controlar al profesor 20 indicadores al día, ese profesor se abruma, se desmotiva y se va. Si voy a estar, porque muchos también cogen el discurso de calidad para justificar mecanismos que son innecesarios. Preséntame la plantilla de tu clase, preséntame tu instrumento, tu rúbrica. Entonces, es como que hay que tener una muñeca para gestionar el currículo de manera que no sacrifiquemos esta dimensión más bien instrumental por pensar en los aprendizajes y en el beneficio de la formación integral. Y bueno, seguimos. Y Shirley Grundy, pero por favor la siguiente diapositiva. Shirley Grundy nos habla de 3 perspectivas curriculares que creo que todavía están plenamente vigentes. Nos habla desde una perspectiva técnica, ¿no? Una perspectiva basada en metas, digamos, en objetivos de aprendizaje o como le llamemos, una perspectiva técnica instrumental y está enfocada en conseguir la eficacia, o sea, los resultados. ¿Qué cosa quiero yo lograr? Un profesional que mis egresados se inserten laboralmente. Muy bien, perfecto. Pero ahí está puesto, ¿no? El ojo está puesto así, la productividad más el afán de la comprobación de ciertos aprendizajes y por lo tanto necesitamos instrumentalizar mucho para asegurarnos de que todo vaya bien. Y eso es una perspectiva válida, es técnica, como les digo, acá no hay relación de posición, hay que ver relación de complementariedad porque finalmente todas las perspectivas podemos también adoptarlas de manera, no podríamos decir equivalente, porque siempre va a haber un énfasis en algo, pero tomar lo mejor de cada perspectiva, eso sí es posible. La perspectiva práctica del currículum más bien va a poner el énfasis en las prácticas de aula, en las prácticas del docente, en el manejo didáctico, en el manejo pedagógico, en cómo se está logrando, o sea, en el cómo, en el proceso, no en el resultado. ¿Cómo estamos logrando los aprendizajes o cómo estamos reduciendo, mitigando los riesgos adversos para que se produzca el aprendizaje? ¿Qué mecanismos de apoyo tenemos para el estudiante ante situaciones complicadas? Y eso son las necesidades especiales también. Y esta
esa es una mirada más bien comprensiva, reflexiva y deliberativa, porque cuando hay un problema en un aula, cuando hay una situación en una promoción, amerita el diálogo no solamente de autoridades, sino de docentes, con un enfoque así, ¿no? De ponernos ahí juntos a ver qué está pasando y probablemente hacer también un mea culpa, como también ver qué mecanismos de apoyo podemos implementar para lograr el objetivo de retener, por ejemplo, a estudiantes en riesgo de deserción. Entonces, es una mirada desde el currículo práctico, desde el día a día, salieron desaprobados el 50% en una materia. ¿Qué ha pasado acá? Algo ha pasado, y sin temor poder discutir estos temas. Y finalmente tenemos la perspectiva de currículo crítico de grandes maestros como Paulo Freire, Kemis, ¿no? Giraud, Michael Apple, que no han pasado de moda, porque se sigue manteniendo una mirada que va más allá de las aulas o de la institución. Es una mirada hacia la transformación de la sociedad. Y ahora esto, pues, frente a lo que estamos viviendo, creo que necesitamos un currículo más aterrizado en una perspectiva crítica, pero que nos lleve a la acción, ¿no es cierto? Porque hay que formar ciudadanos más conscientes. Ante todo lo que estamos viviendo, particularmente en el Perú, ya esta mirada que es transformadora de la sociedad, que debe estar cimentada en valores, en conocimientos, pero en conocimientos científicos profundos, para no ser ciudadanos que caigamos fácilmente atrapados en la vorágine de las redes sociales, y ya no hay en el facilismo también de lo que nos puede proporcionar la tecnología, un facilismo mal entendido, porque para todos la tecnología es una maravilla, me incluyo, yo adoro el ChatGPT, pero el ChatGPT lo uso y digo como una amiga, ¿no? Que me da un consejo, te creo la mitad, y la otra mitad voy a ver. Entonces, pero esa capacidad de tener el filtro de lo que me diga el ChatGPT no viene de otro ChatGPT, viene de la formación que hemos recibido, de nuestras lecturas, de nuestras discusiones, del ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, estas son perspectivas que ameritan ser revisadas cuando se piensa en currículo. Sigamos, por favor. Acá les voy a brindar algunos criterios para evaluar el currículo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que haya coherencia, que es lo más difícil además de lograr. A veces el diseño curricular queda maravilloso, pero una cosa es el currículo diseñado, otro es el enseñado y otro es el aprendido y el evaluado. ¿Cómo vemos esa articulación entre estas tres formas de currículo? El currículo prescrito en el papel, el currículo vivido y el currículo que finalmente va a ser evaluado en cuanto a el resultado del tipo de profesional que estamos sacando a la sociedad. Entonces, siguiente, tenemos la consistencia curricular, hasta dónde, hasta qué punto de vista las asignaturas o el plan de estudios están bastante bien anclados en las intencionalidades o los propósitos de la casa de estudios, en el modelo educativo, en el antes se llamaba el ideario, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que las organizaciones católicas, cristianas, tienen muy en cuenta esta parte, este ensamblaje entre finalidades educativas con la metodología, con la evaluación y con los perfiles también del egresado y más allá con los objetivos educacionales que se puedan plantear para cada programa de estudios. O sea, post-egreso, ¿qué pasa con nuestros egresados? Y tercero y último criterio importante para evaluar lo que tenemos como currículo es hasta qué punto hemos destinado recursos para que el currículo sea exitoso en términos de tiempos, porque hay que reunirse, hay que considerar personas, horas de docentes, tiempos, capacidades instaladas en las personas y un liderazgo
positivo, distribuido, que permita esa confianza para tocar todos estos temas y no generar enfrentamientos, sino más bien un trabajo complementario, un trabajo colaborativo importante. Finalmente, lo que necesitamos ahora como desafíos frente al currículo, tal como vemos la situación curricular en esta segunda década del siglo XXI, necesitamos cerrar brechas. O sea, una parte de lo que estamos comentando tiene que ver con la perspectiva del currículo que queremos implementar, pero tampoco no podemos estar cerrados a lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar ahora más que nunca atentos a cerrar brechas, como desarrollar capacidades docentes en competencias digitales que cada vez van avanzando a grandes pasos, ¿no? Luego, repensar las formas de evaluación de aprendizajes vigentes en el nivel superior. Hablamos de currículo por competencias, pero a veces la evaluación no es por competencias. Todavía a veces hay anclaje solamente en contenidos y en productos específicos. Bueno, depende de la carrera, pero la evaluación es el otro gran tema, ¿no? La evaluación de competencias y la evaluación de aprendizajes. Incluir también esta dimensión más abierta, aunque la SUNEDU diga, susténtame tu pertinencia en la zona de influencia, hay que dar un paso más, porque en realidad ya sabemos que ahora el mundo está totalmente interconectado, o sea, la mirada internacional de las tendencias, de los que no solamente el avance en la disciplina, sino lo que está pasando en las formas de desarrollar, en las formas como se canaliza la formación profesional, es distinta, tiene aportes que podemos también incorporar y hay que investigar un poco en este sentido. Prestar atención a este auge de la inteligencia artificial, la automatización, las transformaciones estructurales que cambian, ¿no? Todo cómo se está manejando el tema laboral, cómo están desapareciendo ciertas tareas que están siendo reemplazadas por inteligencia artificial u otro dispositivo tecnológico, y entonces cómo finalmente ahora hay que repensar las carreras. Algunas carreras específicamente necesitan ser repensadas con mirada al, ya diría yo, al 2035, porque el 2030 ya está acá a la vuelta. Ya los chicos que han ingresado este año ya salen en el 2030, y fíjense que en 2 años nomás del ChatGPT ya revolucionó todo. Entonces, ¿qué nos espera el 2030? Entonces, eso es una mirada prospectiva del currículo bastante desafiante, igual que fortalecer la calidad de la enseñanza con prácticas que salgan del aula como escenario ideal, sino otras formas también de aprender y otras formas de enseñar. Todo esto son retos ante los cuales todos estamos con la tarea de investigar, pensar, también colaborar entre instituciones para encontrar buenas vías de desarrollo. Como retos, bueno, esto ya lo vamos a pasar porque un poco ya lo mencioné, pero quería decirles las conclusiones, ¿no? Primero, del currículo por competencias, dar respuestas convincentes frente a la diversidad. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Más cerca ya. Dar respuestas convincentes frente a la diversidad de intereses, expectativas, necesidades que se ciernen sobre el currículo, admitiendo que tiene una doble naturaleza, política y técnica. Luego, crear condiciones técnicas también para poder llevar a cabo un proceso de evaluación de competencias que sea con procedimientos que sean viables, que aseguren la calidad del currículo diseñado, enseñado y aprendido. Tercera conclusión, reflexionar sobre el modelo educativo con una perspectiva actualizada sobre la formación en competencias post-pandemia y con una renovada idea también de su modelo. Hay cosas que son pilares que no van a cambiar, pero quizás una actualización de algunos enfoques, de algunos lineamientos a la luz de lo que sucede en el mundo que puede enriquecer su modelo.
y garantizar, en eso sí insisto, ha sido parte de mi proceso de investigación de tesis, qué importante es la participación docente en la evaluación del currículo. No solamente que evalúe la oficina de calidad o el vicerrectorado, sino autoevaluación a cargo de los propios docentes, que son los implementadores, los ejecutores del currículo. Bueno, con estas conclusiones les doy las gracias y bueno, quedamos abiertos a sus preguntas, ¿no? Creo que es lo que falta. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, muchas gracias, doctora Doris. Ahora vamos a ir pasando a una ronda de preguntas mientras se van animando y Romina nos va a ayudar con el micro. Yo quisiera hacer un breve comentario de algunas cosas que me parecen especialmente interesantes desde mi particular punto de vista, por supuesto, ¿no? Yo creo que una cosa muy valiosa para la universidad es cómo pensamos el involucramiento y la satisfacción, pero de todos los actores, ¿no? Creo que muchas universidades van introduciendo la idea de pensemos en el alumno como el cliente, y a veces hay otros factores que muchas veces quedan olvidados, ¿no? No solo tenemos el estudiante, sino que Mónica nos hacía recordar al docente, al administrativo y a otros beneficiarios, incluyendo los beneficiarios externos, ¿no? Y entonces yo creo que esa mirada me parece a mí muy importante, ¿no? Cómo nos preocupamos por la satisfacción de todos los actores en este proceso, ¿no? Luego me parece muy retador, ¿no es cierto?, el balance entre diferentes cuestiones, ¿no? Entre esta cuestión, por ejemplo, del currículo técnico, práctico y crítico, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo técnico a veces no supere a lo reflexivo, o que lo reflexivo se quede sin piso por no asentarse en lo técnico, ¿no? Y había un comentario, y esta es una pregunta para ustedes, a partir de un comentario que señala Mónica, pero creo que es pertinente para ambas, ¿no? Y que es el tema entre esta tensión entre la estandarización y la libertad de cátedra, entre el currículum y la libertad de cátedra, ¿no? Porque ahí hay muchas formas de tomarlo, algunos se van para un extremo, otros se van para el otro. ¿Cómo o cuál es ese punto medio para ustedes? Respondemos esa y luego pasamos al público. Ok, comienzo yo primero que tengo el micrófono a la mano. Ya, en principio sí, es importante tener en cuenta esto que les mencionaba, ¿verdad? De que necesitamos buscar un equilibrio entre qué es lo básico que debe estar, ¿verdad?, dentro de la clase, de la cátedra, y para eso es importante el diseño del programa como tal, como comentaba Doris, pero también el diseño de cada curso. Es decir, el diseño de cada curso involucra el poder saber qué aspectos técnicos necesitan ser tocados, evaluados de distintas maneras en determinada clase, y cuáles son las competencias que se van a desarrollar o las pequeñas capacidades que se van a desarrollar en esa clase. Dependiendo de eso, el poder buscar cuáles son las actividades mínimas que se tendrían que hacer para cubrir o desarrollar esas capacidades. Entonces es por sesión, es decir, un curso y cada sesión debe aportar en algo al desarrollo de esas capacidades. Por eso es que es lo mínimo necesario. Yo les comento algo, nosotros, o mi mayor experiencia en el instituto es formación continua. Bueno, yo soy docente de pre y posgrado desde el año 97, pero recién hace unos años nosotros también manejamos maestrías, es decir, posgrado. He sido docente de pregrado, pero en formación continua hace muchos años, cuando nosotros quisimos acreditar los programas de formación continua, ¿verdad? Lo primero que nos pidieron fue, ¿dónde está su material estandarizado? Es lo primero que nos pidieron, estoy hablando hace como 20 años. ¿Dónde está? En Estados Unidos nos pidieron, ¿cuál está su material estandarizado? ¿Y por qué hablamos de material estandarizado? En esa época, en los programas, cada vez que contratábamos al docente, el docente le dábamos la estructura, digamos, los contenidos, pero el docente tenía la libertad de armar, digamos, la presentación
con esos contenidos a su manera. Sin embargo, lo primero que nos tocó fue con una acreditación, como les digo, hace más de 20 años, nos dijeron, ¿dónde están sus materiales estandarizados? Y comprendimos por qué esa necesidad del material estandarizado, que es lo mínimo, la base. Inclusive, el ejemplo puntual que de repente se debe revisar en todas las sesiones podría estar en ese curso. Sin embargo, el docente, como decía yo, apunta, da su sal y su pimienta y toda su experiencia para dar otros ejemplos. Muchas veces, ¿verdad?, hay intereses distintos en cada sesión. Todos sabemos que los alumnos que me tocan este año no necesariamente van a tener los mismos intereses que los alumnos que me tocan el siguiente año. No solo en formación continua, también en pregrado y en posgrado. Entonces, dependiendo el docente, dependiendo de los intereses y las preguntas de los alumnos, de alguna manera gira en torno a contar otras experiencias, otros ejemplos adicionales a lo mínimo base que ya se puso establecido desde el inicio del curso para poder hacer entender ciertos conocimientos, ciertas herramientas o ciertas aplicaciones que desee. Entonces yo creo que el equilibrio está desde el diseño, el poder poner lo mínimo necesario y el docente durante la sesión de clase tiene toda la potestad de poder agregar las cosas que crea necesaria para motivar a sus alumnos a que participen, porque todos sabemos que sin interacción no hay aprendizaje, ¿verdad? Hoy en día el conocimiento o las herramientas y todo, ejemplos, hablaba Doris del ChatGPT, no solo ChatGPT, hay N, ¿verdad? N programas donde yo puedo pedir y jalo la información. Independientemente de eso, hay N libros virtuales. Entonces, no es que reemplacemos al docente por el contenido, reemplazamos al docente por la interacción que genera el docente, por las experiencias que transmite y lo que genera como interaprendizaje. Entonces, eso creo que desde el diseño de cada curso se tiene que poder buscar ese equilibrio. A ver, ahora sí. En línea con lo que acaba de comentar Mónica, digamos, yo también estoy de acuerdo que si bien es cierto, la estandarización es una manera de generar un ordenamiento, una mejor organización del trabajo académico, sí, la estandarización tendría que ser hacia parámetros claves, tanto para lo que son los contenidos como para la evaluación. O sea, los contenidos mínimos que se esperan, que ya vienen normalmente cuando se hace un primer diseño, hay sumillas. Y en las sumillas ya están más o menos planteados cuál es digamos, el panorama del curso, pero pienso yo que en la misma sumilla, un aspecto importante que puede tener, ahí está la libertad del docente, es a poder definir cuál es el aporte de su asignatura a la formación de ese profesional. Y la redacción de ese aporte puede ser, mientras que no se escape dentro de lo que es digamos, los parámetros claros de la carrera, puede ponerlo con sus palabras, como quiera, puede expresar desde su propia formación, porque no tenemos dos docentes iguales, cada uno viene con su propio background, con su propia formación. Me pongo a pensar en un docente que acaba de venir de Japón, vendrá pues con muchas cosas que quiere compartir, ¿no? No lo podemos limitar, siempre y cuando cumpla con, vamos a decir así, con el objetivo de la asignatura, que ya debe estar predefinido, ¿no? Desde cómo haya sido ese diseño curricular, y el docente también aporta con su capacidad para desarrollar actividades de aprendizaje que no tienen por qué repetirse. O sea, mientras que el objetivo sea el mismo, yo puedo generar variedad de actividades de aprendizaje, propiciar metodologías que puedan ser diferentes, incluso, por ejemplo, dentro de mi experiencia como docente, siempre he sido docente, mi formación es de docente, y cuando empecé a trabajar en colegio, yo recuerdo que yo misma cambiaba mis unidades cada año porque me aburría hacer lo mismo. Y no es porque me escapaba de los objetivos de aprendizaje, sino que decía, ay, no, esta lectura ya me aburrí, Platero y yo, en ese tiempo que se leía Platero y yo, ya estoy harta del burrito. Entonces ya, pongo otra lectura. No, ya no. Ah, no, la poesía, no sé, no, cambio. Ya lo hice, pero cambio o matizo.
Esas son las decisiones que tiene el docente. Aparte de todo esto que es el currículum oculto, que no está escrito, pero que también proporciona muchos inputs a la formación del estudiante, ¿no? Mucha motivación, incluso lo lleva fuera del aula cuando es un buen docente. Entonces, ahí está la libertad. Yo creo que sí, la estandarización no se opone a una libertad de cátedra, porque también bajo el lema de la libertad de cátedra se cometen excesos, ¿no? No te metas conmigo, no me controles, no me mires, no me digas, no me observes nada, porque es mi libertad de cátedra. Entonces termina siendo un escudo para, digamos, para no rendir cuentas también, ¿no? Y en la evaluación es una especie de la mejor rendición de cuentas son los mecanismos de evaluación de los estudiantes. Entonces, eso sería.